este mensaje que por título hemos puesto Discernimiento Saludable. ¿Qué significa discernir correctamente? ¿Cuál es la base? En una sociedad donde hemos estado mirando diariamente cuánto engaño hay, cuántas mentiras, cuántas personas que no conocen lo que es la verdad y se dejan desviar tan fácilmente, no pueden discernir. Y la palabra de Dios nos dice cómo podemos nosotros lograrlo. Si una persona no discierne correctamente, va a estar con muchas situaciones negativas en su vida. Voy a pedir que me acompañe a leer en el Salmo 111. Vamos a ver allí un versículo en el libro de Salmos, el versículo 10. Salmo 111, verso 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Nos daremos cuenta que el discernimiento saludable, correcto, viene a las personas que tienen temor de Dios y que guardan sus mandamientos, que lo practican. Conocen lo que dice la palabra, obedecen lo que dice la palabra y verán lo que Dios hace con ellos. Son personas que no van a estar fracasando en la vida porque tendrán siempre una dirección correcta. Repito el versículo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay que ver si lo estamos practicando. Dios dice algo, lo estamos considerando, lo estamos poniendo en práctica. Andamos en la tierra con temor de Dios, buscamos agradarle y no ofenderle en nuestra manera de vivir. Eso va a hacer una gran diferencia. Vaya al libro de Proverbios, también Proverbios 23, versículo 23. Dice así: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ese término, compra la verdad, significa que obtener la verdad tiene un precio. Un precio no es dinero, pero es un precio, es algo que nos cuesta. Es un enfoque en buscar solo aquello que es la verdad. Es ser nosotros bien dispuestos para no dejarnos engañar. Dice, compra la verdad. Una vez que la obtienes, no la vendas, no la cedas. Quédate con la verdad. La sabiduría, la inteligencia, dice, la enseñanza. Todo esto requiere esfuerzo. No llega como así que te soplan y ya lo tienes. Tienes que esforzarte. Tienes que dedicar tu vida a buscar esto que Dios quiere que tengas. La palabra de Dios es la verdad y es la fuente de la sabiduría, es la fuente del conocimiento. Y Dios da entendimiento a aquellas personas que realmente quieren andar de una manera agradable a Él. Otra vez, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, el conocimiento, la enseñanza, la inteligencia te va a costar. Pero cuesta más no conocer la verdad. Cuesta mucho más caer en la trampa de alguien, de algún malicioso, que aprovechando quizás la ignorancia de otra persona, le hace daño. Eso es más duro. Entonces, hermanos queridos, si queremos tener buen discernimiento, debemos ir a la palabra de Dios. Debemos conocer qué Dios dice y debemos tener la actitud correcta para obedecer eso que Dios manda. Algo más, voy a ir al libro de Jeremías, capítulo 15, algo que Dios le decía aquí a Jeremías y Dios nos dice a nosotros también. Jeremías 15, versículo 19.
Dice así la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermanos queridos, muchas personas están en la vida pasando dificultades terribles. En muchas ocasiones le echan la culpa a Dios. ¿Por qué Dios, si tienes el poder para liberarme, para salvarme, para bendecirme, etcétera? ¿Por qué no lo haces? Dios tiene condiciones, porque las personas, sin darse cuenta, abren puertas al reino de las tinieblas, y ellos tienen autoridad legal entonces para hacer daño a esas personas, y no lo saben, porque no pueden discernir correctamente entre el bien y el mal, entre lo limpio y lo que no es correcto, entre lo santo y lo profano. Se confunden, se dejan llevar por terminologías extrañas y se confunden. Aquí Dios dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y luego nos dice: si entresacares, dice, lo precioso de lo vil. En otras palabras, necesitamos vivir escudriñando todo. No podemos tomar las cosas por paquete con todo lo que venga. No es así, sino escudriñar qué Dios dice, qué Dios quiere. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que tú también creo que debes querer. Otras cosas que le quieren añadir las personas, eso no cuenta. Lo que vale es lo que Dios está diciendo. Dice: si entresacares lo precioso de eso que es vil, lo sacas. Y sigue diciendo: conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ese conviertas en ellos a ti significa que nosotros, los verdaderos creyentes, debemos vivir de una manera diferente a los demás que no conocen a Dios. Una manera diferente, no en orgullo y vanagloria, sino mostrándole que conocemos lo que ellos todavía no han logrado conocer. Que se conviertan ellos a ti. Si viene alguien a proponerte algo, a decirte ciertas cosas que tú puedes discernir, no es así, no es correcto, en lugar de irte detrás de ellos, mejor marca la diferencia. Pero esto puede provocar en los demás persecución, puede provocar en los demás que te quieran atacar, que se burlen, etcétera. No importa. Dios dice aquí: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para protegerte. Quiere decir que si tú te encargas de cumplir lo que Dios manda, Dios se encarga de protegerte contra todo mal que quiera venir a tu vida. Dios dice: Él está contigo, Él te va a proteger. Pero ¿qué debemos hacer? No dejarnos engañar. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Discernimiento en cada decisión que debamos tomar. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a comprender las cosas que son invisibles, pero que son reales, son espirituales y que afectan nuestra vida terrenal. Hermanos queridos, esto es vital. Normalmente nos gusta la parte donde Dios dice: estaré contigo para protegerte, para guardarte, no te van a hacer ningún mal. Te voy a proteger, serás como ese muro de bronce, nada te podrá llegar. Pero ¿qué tal aquellos que esperan eso pero viven en desorden? Sus vidas son frustradas. Sus vidas es algo que no se puede casi entender ni llevar. Quiero ir a un ejemplo del pueblo de Israel en una de esas vivencias malas, apartados de Dios, algo que aconteció allí. Y voy a pedir que vaya al segundo libro de Reyes, capítulo 17.
segundo libro de Reyes, capítulo 17, aquí tenemos la historia donde hubo un rey de Israel que hizo tantas cosas ofensivas delante de Dios y también guió a ese pueblo a hacerlo, y Dios mandaba a ellos una y otra vez mensajeros que les hablaran la palabra, que les exhortaran a que cambiaran su manera de vivir, pero ellos no hacían caso. Ellos no obedecían la palabra de Dios, hasta que Dios entonces permitió que el enemigo los invadiera y los conquistara. No solamente a Israel, sino a Judá, porque en ese tiempo el reino estaba dividido. Ambos hicieron lo incorrecto. Y dice la palabra que llegó el momento cuando este rey envió personas a ocupar donde antes estaban los de Israel y de Judá. Y ellos empezaron a recibir ahora ataques de leones y decían: no conocemos el Dios de esta tierra. Le mandaron un sacerdote que les explique quién es Dios, cómo se debe adorar a Dios. Pero voy a ir al versículo 32. Segunda de Reyes 17:32 dice de esta manera: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Verso 33: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué es esto? Dice que conocen a Dios, pero no le conocen. Eran personas que no podían comprender qué es lo correcto. Ellos están supuestamente sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo sirviendo a esos dioses extraños. Y Dios había dicho: no servirás dioses extraños, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Pero este pueblo lo está haciendo. Y creen que porque por un lado están sirviendo a Dios, con eso ya todo está bien. No saben discernir. Hay oscuridad en sus mentes, hay oscuridad en sus corazones. Sigue diciendo el verso 34: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus enseñanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Voy a saltar al verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y se podría decir que eso es parte de la vida diaria en la sociedad que vivimos. Por doquier vemos personas que dicen: sí, yo soy de Cristo, yo amo al Señor, yo amo a Dios, y viven con prácticas que ofenden a Dios. Pero de alguna manera ellos están tranquilos. Dicen: no, Dios está bien. No, Dios no está bien contigo, tú lo estás ofendiendo. Oh, pero que así me enseñaron, así veo a los demás. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. Si quieres tener la protección de Dios, si quieres que sea Dios que siempre pelee por ti, que Dios te defienda, que Dios te bendiga, que Dios limite al enemigo de que no venga a tocarte, tienes que ajustarte a la palabra de Dios, no a tradiciones humanas, no a comentarios de nadie, sino qué dice Dios. Aquí tenemos un ejemplo de un pueblo que estaba muy confundido, y fruto de su confusión fue llevarlos a ellos en esclavitud. Una persona que tiene confusión doctrinal normalmente está esclavizado de una o de otra manera. Y en esa esclavitud normalmente hay un pensamiento que les trata de tranquilizar: todo está bien, no te preocupes. Yo te digo hoy, mejor preocúpate porque todo no está bien. Ajusta tu vida al Señor. Pídele a Dios un discernimiento profundo de su palabra y Él te lo va a dar.
Pero hay una manera de hacerlo, una única manera, y es teniendo al Espíritu Santo. Vaya por favor a 1 Corintios. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 12. Dice así. 1 Corintios 2, 12. Pablo, que está hablando de revelaciones que él recibe de parte de Dios, nos dice cómo es que las recibe. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me detengo allí. Pablo muy claramente dice, tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña lo que hay en el corazón del Padre y lo revela a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo una persona puede tener al Espíritu Santo? La Biblia dice muy claramente que a los que recibe por hijos, les da el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y una persona, para poder ser recibida por Dios como su hijo o hija, tiene que arrepentirse de todo corazón, de todo pecado que ha cometido, y tiene que basar entonces la petición de perdón a Dios, basarlo en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por los pecados de aquellos que crean en Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha dado a la humanidad la oportunidad de poderse poner a cuentas con Dios, de que haya una reconciliación con el Padre. Entonces, si una persona realmente cree en la obra del Señor Jesús, sabe quién Él es Dios Hijo, eternamente ha estado con el Padre y con el Espíritu Santo, un solo Dios que vino aquí a la tierra, se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y ahora viene a ser el segundo Adán, el representante verdadero de la raza humana, de aquellos que están en Él viviendo una vida como el Padre anhela. Si una persona viene a Cristo, esa persona Dios le recibe, le perdona sus pecados. La sangre de Cristo limpia sus pecados y esa persona es hecha una nueva criatura. Tiene al Espíritu Santo como sello de la promesa y ahora esa persona puede recibir revelación de parte de Dios, puede tener un discernimiento correcto de parte de Dios y no va a fracasar. Estará dirigido por Dios mismo en todo lo que haga. Pero aquí está el requisito: tener al Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso siguiente? Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Otra vez, el hombre natural, el hombre que solamente vive con razonamientos, el hombre que no conoce de Dios, aún creyendo que conoce a Dios, tiene ideas tergiversadas, torcidas de quién es Dios. Esa persona no comprende las cosas del Espíritu. Una persona que comprende lo del Espíritu le explica algo y no lo entiende. Dice, es una locura, ¿qué me estás diciendo? Pero si tuviera el Espíritu Santo, estaría de acuerdo. Sí, así mismo es. El que es espiritual conoce todas las cosas, juzga todas las cosas, porque Dios le da justo juicio en todo lo que haga. Es importante ser espiritual, no natural.
Y veremos más adelante qué significa ser natural. Una persona, el hombre natural, es el hombre que no tiene a Dios. Está viviendo en la tierra, pero no tiene al Dios de la Biblia, al único sabio Dios, creador del cielo y la tierra. No sigue sus mandatos, no tiene su espíritu, necesita de Cristo, necesita de Dios. ¿Qué más dice el verso 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El verdadero creyente tiene la mente de Cristo. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo pone en tu mente sus pensamientos. Vienen ideas a ti que te sorprende. ¿Cómo así? Dios te está hablando. Dios está comunicando contigo. Hay una comunicación directa con Dios por medio del Espíritu Santo, que tú puedes comprender el mensaje. Tú puedes seguir esa orientación que viene de parte de Dios y no vas a tropezar, no vas a fallar, no vas a fracasar. Aunque los demás no te comprendan, aunque personas se burlen de ti, aunque personas te persigan, te quieran hacer daño, Dios dice, eres como un muro de bronce, no podrán contra ti, porque Dios está contigo para protegerte, para defenderte. Es importantísimo. Y esto de tener la mente de Cristo, solamente los que son de Cristo. La Biblia dice que si alguno no tiene al Espíritu Santo, no es de Cristo. Es tan importante. Y de nuevo, el Espíritu Santo viene a los seres humanos por medio de creer en Jesús, depositar su fe en Jesucristo, recibir el regalo de Dios de la salvación de su alma y decidir vivir esa nueva vida que Dios le da de una manera agradable a Dios. Ya no como antes vivía, sino ahora como Dios dice que se debe vivir. Debemos otra vez vivir con un discernimiento continuo de las cosas. El engaño está por todas partes. Usted escucha a cualquier persona hablar en cualquier programa, televisión, revista, en la calle, en el parque. Póngale cuidado a lo que está oyendo, porque no necesariamente está diciendo la verdad. Tenga mucho cuidado que no se deje usted engañar por nadie. Tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No le seas rebelde al Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra de Dios. Nos da entendimiento de la palabra de Dios. Y entonces, en la medida que conocemos la palabra de Dios, somos más prácticos para discernir rápidamente. Voy a ver lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 3. Acompáñenme allí, por favor. Versículo 13. Primera de Pedro 3:13. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Aquí está hablando de que hay personas que están haciendo las cosas correctamente y sin embargo otros están tratando de hacerle daño. La maldad está por doquier. ¿Quién es que podrá hacerte daño si tú estás haciendo el bien? Tú dirás, tal vez, sí, yo estuve haciendo el bien y algo malo me pasó. ¿Qué dice el versículo 14? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, sino ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, si tú haciendo lo correcto recibes una respuesta dura,
algo difícil, una situación inesperada, en lugar de quejarte, dice, reconoce, eres bienaventurado, porque estás sufriendo eso por causa de la justicia. Jesús dijo una vez, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia y por causa de su nombre, bienaventurados son, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado eres si estás haciendo lo correcto y recibes persecución. Alaba al Señor, dale gracias a Dios. Más bien, como dice aquí, glorifícalo, santifica a Dios. Reconoce que Dios tiene el poder para detener eso, pero si no lo ha detenido, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que le digas a esa persona lo que tú conoces, cuál es la base de tu fe, cuál es el fundamento que tú tienes, con reverencia, como dice, mansedumbre y reverencia. Si alguien te está hablando duro, fuerte, ofendiéndote, la Biblia dice, primero, no le sigas lo que está haciendo. Encomiéndate a Dios. Silencio vale más que muchas palabras. Humildad vale más que responder con dureza. Esa persona se va a sorprender si te hace una pregunta con humildad, como dice aquí, con humildad y con reverencia, mansedumbre y reverencia. Explícale, o es que conozco esto, Dios me ha dicho, Dios dice, y le hablas de Dios otra vez con mansedumbre y reverencia. Si vienes a imponerle algo, se te va a venir encima. Que Dios nos ayude, porque Dios quiere también que cada persona que se relaciona de una u otra manera con nosotros, esa persona conozca lo que tú y yo conocemos. Y esa persona pueda ser libre de tantos engaños que tiene en su vida. Que esa persona también pueda tener la esperanza de vida eterna que tú y yo tenemos. Pero otra vez, hay una lucha espiritual. Hay algo terrible. Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dando a entender, el cristiano verdadero vive en un mundo hostil a Dios. Y estamos en el mundo. El mundo trata de hacer que nos amoldemos a Él, a sus criterios. Y el Espíritu Santo nos dice, tú no estás solo, sigue firme, sigue adelante, yo estoy contigo. Y mientras estemos así, estaremos recibiendo presión. Pero esa presión no debe tener ningún efecto negativo. Más bien, darle gracias a Dios que Él nos sostiene con fuerza, que Él nos hace aguantar, que Él nos mantiene firmes. Dios lo hace. Hermanos queridos, no menospreciemos aún las persecuciones, porque la persona que te pueda perseguir más fuertemente, quizás será el mejor amigo o amiga que tú vas a tener. Quizás será la persona clave para lo que Dios quiere hacer en tu vida y junto contigo esa persona. No menosprecies a nadie. No mandes al infierno a nadie antes de tiempo. No condenes a nadie. Más bien, que tu testimonio, que tus palabras sean siempre correctas. Mansedumbre, reverencia, actuar de una manera como Cristo lo hizo, hablando siempre la verdad, pero con gracia, con amor, siendo esa palabra sazonada, que caiga bien, que llegue bien. En cuanto dependa de nosotros, buscar siempre estar en paz con todo el mundo. Esa es la manera que dice la Biblia. Dice el verso 16 aquí, algo más, teniendo buena conciencia. ¿Qué significa tener buena conciencia? Hay personas que su corazón no les redarguye, pero están haciendo lo malo. Tienen la conciencia cauterizada, dice la palabra. No comprenden, tienen el entendimiento entenebrecido, creen que están bien, pero no lo están. Pero si tienes una limpia conciencia, la cual el Espíritu Santo da testimonio de ella, aunque otros digan lo que digan, Dios te dice, tú estás bien, tranquilo, yo peleo por ti, yo te defiendo, tú no te defiendas, deja que yo haga la obra. Tú descansas en el Señor, aleluya.
Dios es fiel y es poderoso para cambiar cualquier sea la situación. Dice, teniendo buena conciencia. Procuremos tener buena conciencia, siempre. Y dirás, oh, nadie cae. Si caes, el Espíritu Santo te dice inmediatamente, no estuvo correcto. Oh, perdóname, Señor. Todo queda bien, pides perdón, Dios te limpia, te perdona, sigue adelante. Y Dios te dice, cuidadito, no te descuides. El enemigo anda como león rugiente, buscando alrededor a quién va a devorar. Así que no tenemos nosotros lugar al descuido. No vamos a vivir atemorizados, pero no podemos vivir descuidados. Que Dios nos ayude a andar en ese equilibrio, donde la libertad que Cristo nos da es una libertad que nos llena de gozo, pero no es una libertad para el libertinaje, para hacer lo malo. Vemos aquí, sigo leyendo ese verso, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Van a ser avergonzados. El apóstol Pablo, que perseguía a los primeros cristianos, luego lamentaba su vida, cómo hacía. Y muchos de nosotros también alguna vez dijimos cosas fuertes contra los creyentes, pero hoy ¿qué pasa? Nos avergonzamos de ese estilo de vida anterior. Pues para la persona que está haciendo algo malo contigo, algún día se avergonzará, porque está mirando quién tú eres, está mirando tus buenas obras, está mirando que tú de verdad eres de Cristo, que no estás engañando a nadie, que conoces verdaderamente a Dios, que puedes discernir lo bueno de lo malo, lo limpio de lo no limpio, lo santo o lo profano. Y no vas a estar como aquellas personas en aquel reinado que leíamos una porción, adorando a Dios y adorando ídolos, sirviendo a Dios y sirviendo a los ídolos. Sino que cuando tú haces algo, Dios dice, bien hecho, vas bien, vas por buen camino. Yo voy a terminar este mensaje en el libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Judas es el librito que está solamente de 2 páginas, exactamente antes de Apocalipsis. Judas, el versículo 17, dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Me detengo allí. Está diciendo aquí, dice la Biblia, habrá personas que se burlan de todo el que quiere vivir correctamente, se burlan, hacen un bullying espiritual terrible. Dice, está aquí. Y dice, esas personas son, verso 19, los que causan divisiones. Personas que en lugar de procurar la unidad del Espíritu, están buscando cómo dividir, cómo hacer daño. Y caracteriza a esas personas, dice, estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. Estoy buscando, esa palabra sensuales es exactamente la misma palabra que Pablo dice en 1 Corintios, el hombre natural. La misma palabra natural y sensual es la misma. El hombre natural es el hombre sensual. Es el hombre que solo está pensando en cosas incorrectas delante de Dios. Su vida es un fracaso de la manera como Dios lo está midiendo, lo está analizando. Los sensuales que se viven burlando de todo. Naturales no tienen al Espíritu. Y si dicen que lo tienen, no lo tienen, están engañados.
La Biblia dice muy claramente, dice Romanos 8, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si una persona no es guiada por el Espíritu Santo, no pertenece a Dios todavía. Tiene que poner su vida en orden con Dios, es claro. Y una persona que es guiada por el Espíritu Santo no va a estar haciendo las cosas indebidas, porque Dios le va a dirigir correctamente. Entonces seguimos leyendo el verso 20 y el 21, con eso termino. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si tú estás haciendo las cosas correctas, aquí te dice la Biblia, sigue haciéndolo. Sigue sobreedificándote en esa santísima fe en Cristo Jesús. Sigue haciendo las cosas como las has estado haciendo. Consérvate en ese amor de Dios. Ama aún a aquellos que te aborrecen. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Ora por aquellas personas que se burlan de ti. Pídele a Dios que les ilumine el entendimiento. Pídele a Dios que ellos también puedan discernir correctamente. Y pídele a Dios que puedas usar tu vida para ayudar a esas personas a conocer también de Cristo. Y así todos tendremos esa esperanza viva de estar eternamente con Cristo allá en el cielo. Y todos podremos caminar en esta tierra. Si hay que pasar tribulaciones, tranquilos. Si hay que disfrutar de las bendiciones, qué bueno. Pero nunca olvidándonos de Dios, de que Él sigue con nosotros cada día. Y ha dicho, nunca te voy a dejar, estaré contigo donde quiera que vayas. No tengas temor lo que pueda hacer el hombre. Yo estoy contigo para ayudarte, para defenderte y para fortalecerte. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Recuerda, aún los problemas no quiere decir que estás mal. Y si estás supuestamente recibiendo bendiciones, no quiere decir que estás bien delante de Dios. Que Dios nos ayude a discernir correctamente. Pero vale la pena esforzarse. Vale la pena pagar el precio. Vale la pena comprar la verdad, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios. Vale la pena. Vale la pena entender lo que Dios dice y aplicarlo, vivirlo, practicarlo. Vale la pena. Tu vida será una vida victoriosa. Tu vida va a marcar la diferencia entre todos los que estén a tu alrededor. No para vanagloria, para la gloria de Cristo y para la gloria del Padre. Vas a dar fruto abundante cuando puedas discernir siempre correctamente de acuerdo a como Dios manda. Vamos a orar. Es importante que reconozcamos cómo están nuestras vidas. Por tanto, quisiera pedirte que delante de Dios tu corazón sea escudriñado por el Espíritu Santo. Déjalo que te escudriñe. El salmista decía, escudriña mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Pero hay una petición, Señor, escudriña mi corazón. Muestra si hay algo que creía que era bien, pero no era así. Muéstrame. Muestra si hay algo que tú crees que estás adorando a Dios bien, pero hay cosas incorrectas en tu corazón que están bloqueando la aprobación de Dios. Y si Dios te muestra algo, sabes lo que hay que hacer. Pídele perdón a Dios. Dios te va a perdonar, pero reconócelo sin echarle culpa a nadie. Reconócelo sin buscar excusas. Reconoce que lo hiciste
y que no estuvo bien y punto, y decide ahora no volver a hacerlo, vivir diferente, vivir como Dios manda. Habla con Dios. Y si nunca has confiado en Cristo como tu Salvador personal, necesitas de Cristo, como hemos hablado, entrega tu vida a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón por todo lo que has hecho en tu vida. Dios te va a recibir, te va a perdonar y te va a dar su Espíritu, el cual te va a guiar, te va a dar lo que necesitas, un discernimiento correcto de lo que hay en la vida cada momento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos. Te agradecemos por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, que nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, por cada persona que tú le has ministrado en su corazón, le has hablado, y que tú le estás mostrando, Señor, qué hay en él, en ella, que necesita ser arreglado contigo. Ayúdale, Señor. Escucha sus oraciones, escucha su confesión y perdona sus pecados, Dios. Limpia su alma, limpia todo su ser con la sangre de Cristo, y hazle tu hijo, tu hija. Dale tu Espíritu y ayúdanos a todos, Dios, a ser dirigidos siempre por tu Espíritu para dar gloria a tu nombre. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer con cada una de nuestras vidas, porque nos estás mostrando cosas muy valiosas que han de ayudarnos en nuestro diario vivir, para que cumplamos tu propósito, para que siempre hagamos tu voluntad. Queremos siempre glorificarte. Recibe, Señor, nuestras vidas en adoración como sacrificio vivo que sea agradable a ti, para la gloria tuya, para satisfacción tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Presentemos esta canción a nuestro Dios con todo el corazón.